Podcast de Colombia Risk Análisis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Únete a Podcast y patrocina nuestros episodios. Juntos podemos unir las decisiones con el análisis. Escríbenos para tener más información. La Corte Constitucional abrió la posibilidad de revisar uno de sus fallos sobre la reforma tributaria, el que permite a las petroleras y empresas mineras deducir de su declaración de renta las regalías que le transfieren al Estado colombiano. El debate sobre la deducibilidad de las regalías de la renta para las empresas del sector extractivo en Colombia ha tomado un giro significativo en las últimas semanas. Aunque la Corte Constitucional ha declarado en ocasiones anteriores que la no deducibilidad es inconstitucional, ha aceptado revisar este fallo a solicitud del Ministerio de Hacienda. ¿Qué hay detrás de la decisión de la Corte y la solicitud del Gobierno? ¿Representa esto un cambio en las reglas del juego para el sector extractivo? Hoy yo, Catherine Galindo Ortiz, analizaré la no deducibilidad de las regalías para el sector extractivo. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Catherine Galindo Ortiz, coordinadora de investigación de Colombia Risk Análisis. En el episodio de hoy analizaremos el anuncio de la Corte Constitucional de revisar la no deducibilidad de las regalías para empresas del sector extractivo. Catherine, bienvenida a Podcast. Hola Catalina, gracias por tenerme aquí hoy. Catherine, iniciemos con la noticia del 24 de abril de que la Corte Constitucional aceptó la solicitud de incidente de impacto fiscal contra la sentencia que declara inconstitucional la no deducibilidad de las regalías para empresas que explotan recursos naturales no renovables. ¿Cómo explica esta postura el gobierno? Catalina, todo parte de la reforma tributaria que presentó el gobierno y fue aprobada en noviembre del 2022. Ahí se prohibió la deducibilidad de las regalías a la hora de calcular el impuesto de renta para las empresas que ya mencionaste. Es decir, antes de esta reforma, las empresas podían descontar de sus impuestos el valor de los pagos por regalías. Pero un año después, en noviembre de 2023, la Corte tumbó este artículo y declaró inexequible la no deducibilidad de las regalías. Consideró que violaba el principio de equidad tributaria, que busca equilibrar las cargas y los beneficios para los contribuyentes, y así evitar cargas excesivas o beneficios exagerados. Claramente, al gobierno no le gustó esta decisión, argumentando que generaría un impacto negativo en los ingresos nacionales por la reducción en la recaudación de impuestos. El gobierno advierte que esta decisión de la Corte podría tener un impacto fiscal de 6.6 billones entre 2023 y 2024. La Corte aceptó la solicitud del Ministerio de Hacienda. Ahora, el gobierno buscará convencer a la Corte de modular, modificar o diferir en el tiempo los efectos de la sentencia para mitigar las consecuencias en las finanzas públicas. Pero eso no implica que la Corte vaya a decir que la norma sea constitucional nuevamente, ya que aplica el principio de cosa juzgada. Entonces será el próximo 17 de mayo cuando inicie la audiencia pública para revisar las alternativas del gobierno para que éste cumpla la decisión y los efectos del fallo. Ahora, Catherine, el tema del recaudo fiscal, lo dijiste muy bien, está en el centro de este asunto. ¿Cuál es la situación actual? Pues Catalina, el panorama no es muy prometedor. Según reportes de la DIAN, el recaudo tributario para el primer trimestre de este año fue de 67,2 billones, lo cual representa una disminución de 1,2% en valores reales con respecto al mismo periodo de 2023. Además, varios medios han señalado que el dinero que la DIAN ha estado recogiendo está por debajo de la línea de inflación. Es decir, que los ingresos del gobierno no están creciendo al mismo ritmo que la inflación y que el país está recibiendo menos dinero en términos reales. Desde la presentación del Plan Financiero 2024 se han encendido alarmas sobre la incapacidad del país para cumplir con la regla fiscal. El panorama se vería agravado por los retrasos en el mecanismo de resolución de litigios de la DIAN, que ha impedido el recaudo de 10 billones de pesos contemplados en el presupuesto general de la Nación y el pago de obligaciones pendientes del Ministerio de Salud a las EPS, ordenados por la Corte Constitucional en febrero de este año. Estas presiones fiscales implican que el gobierno tendrá menos recursos para invertir en proyectos de infraestructura, servicios públicos y programas sociales. Además, enfrentará mayores dificultades para saldar la deuda externa del país, la cual aumentó en $12.542 millones durante 2023 y en total actualmente representa el 53,7% del PIB.
Los pagos de impuestos y regalías del sector extractivo son una suma considerable del recaudo fiscal del país. En este momento crítico, el gobierno sabe que no puede prescindir de ninguna fuente de ingresos, mucho menos de una tan significativa como es esta. Catherine, ¿qué podemos esperar de este proceso en la Corte? Catalina, en este momento la Corte suspendió el fallo mientras escucha al gobierno y podemos esperar entonces dos posibles escenarios. Primero, que la Corte mantenga su posición y levante la suspensión del fallo, o, por el contrario, que acceda a las solicitudes del Ministerio de Hacienda de diferir los efectos de la sentencia hasta 2024 o 2025. Si la Corte decide mantener la prohibición y negar las alternativas del gobierno, esto sería un panorama favorable para las empresas del sector extractivo, pues se seguirán beneficiando de la posibilidad de deducir las regalías del impuesto de renta, a costa de un menor recaudo para el gobierno, lo que de nuevo afectará el presupuesto de la nación y la inversión pública en el corto y mediano plazo. Por el contrario, si la Corte acepta las solicitudes del Ministerio de Hacienda, el panorama se volverá inevitablemente más complejo para las empresas extractivas, que tendrán que asumir temporalmente este pago sin deducciones que no estaba previsto. Dependiendo de su gestión y planes de contingencia, podríamos enfrentar un aumento del desempleo en las regiones extractivas y una reducción de la productividad en el sector. Sin importar el escenario que se cumpla, mientras la Corte da respuesta a la solicitud del Ministerio de Hacienda, el fallo sobre la no deducibilidad de las regalías seguirá suspendido. Aunque tenemos que esperar 2 meses aún para saber cuál va a ser el resultado de todo esto, Catherine, ¿es probable que este anuncio de la Corte tenga algún efecto inmediato? Creemos que sí. Pase lo que pase, los constantes cambios en las reglas del juego para el sector extractivo generarán incertidumbre y probablemente desincentivará nuevas inversiones en el corto plazo. Por un lado, podemos esperar que las empresas con operaciones establecidas en el país se resistan a reinvertir y expandir sus actividades. Por otro, es probable que esta situación desmotive la llegada de nuevas empresas. Considerando la crucial importancia del sector extractivo en este momento, ambas situaciones representarían un golpe significativo para el crecimiento económico del país. Además, es crucial considerar que esta incertidumbre no solo no favorecerá la llegada de nuevas empresas e inversiones en el sector extractivo, sino que también obstaculizaría la financiación de proyectos en otros sectores como las energías renovables. La transición hacia las energías renovables es uno de los objetivos prioritarios para el actual gobierno, pero la constante incertidumbre jurídica en cuanto a las reglas del juego y las obligaciones tributarias podría comprometer seriamente la realización de este objetivo antes de que finalice su mandato. Por ello, es probable que la falta de claridad sobre las condiciones operativas a largo plazo se convierta en una preocupación para las empresas interesadas en establecerse en Colombia. El Ministerio de Hacienda calculaba que con esta medida se recaudarían 3,38 billones en 2023, 2,79 billones en 2024, 2,2 billones en 2025 y 1,97 billones en 2026, es decir, 10,34 billones de pesos. Y hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir leyendo